de aquí. No sé si recordáis, nosotros ya hicimos una primera presentación allá por el mes de febrero en el Centro Cívico y os comenté, en primer lugar, que en cada acto que hiciésemos en esta campaña municipal, pre-campaña era entonces, ahora ya estamos metidos en la campaña, a mitad de la campaña de estas municipales tan importantes, iba a hacer un recuerdo entrañable de una persona que estaría por aquí, de hace mucho rato, desde primera hora de la tarde, desde las 6:30, estaría por aquí, primero echando un ratito de charla afuera, luego preparando aquí todo, porque era un profesional como la copa de un pino, aunque él no había estudiado periodismo, creo, y luego dando un cariño, un ánimo y una tranquilidad, transmitiendo siempre una afabilidad que, aparte de buenísima persona y buen profesional, y los compañeros que tengo aquí a mi izquierda, Jesús y Mary, se van a acordar enseguida, era una bellísima persona. Y quiero que le demos un enorme aplauso en recuerdo a nuestro querido Ángel Doctor. Además, me emociona mucho el hecho de que esté aquí con nosotros Neus, que nos quiere un montón, que nosotros la queremos más incluso a ella, que sé que para ella es un esfuerzo enorme, pero que lo hace con todo el cariño del mundo y sabe que está entre amigos y por eso está acompañada y respaldada. Un agradecimiento especial, Neus. La vida ya sabes que va siguiendo, pero a mí no me cabe duda, desde que falleció mi padre siempre lo pienso. Las personas que no somos creyentes no es que no podemos aferrar a una creencia divina, pero yo sí creo firmemente, yo creo que todos coincidiremos en que las personas siguen vivas mientras están en nuestros recuerdos. Así que Ángel vivirá con nosotros mientras nosotros vivamos, porque dejó tanto bueno, tanto recuerdo bueno y tanto sentimiento en el corazón que seguirá con nosotros, así que va por él, todos los actos van a ir por él. Y quiero hacer también un agradecimiento especial, por supuesto, a todos vosotros, amigos y amigas y familia. Veis por aquí al peque de la familia, que está todo el rato, que no hay quien lo pare. Y en especial a algunos colectivos muy amigos y muy compañeros, somos compañeros de batalla, mil batallas. Sabéis que a Laurín de la Torre una de las cosas mejores que tiene es el tejido asociativo, cultural. Y entre ellos destaca sobremanera y solidario también. Destacan sobremanera, quiero hacerlo constar aquí, 4 asociaciones que nos acompañan hoy, representantes de ellos, como son Iluminada, por los girasoles, que hace una maravillosa labor en Laurín de la Torre hace mucho tiempo, con la lucha contra el cáncer, especialmente ayudando a las familias de los menores que sufren esta terrible enfermedad, pero a la vez que ellos ayudan para que se lleve de la mejor manera, y muchos de ellos me da una alegría enorme ver cómo salen y cómo les ayudan. Enorme agradecimiento, Iluminada. También para nosotros es la Asociación Señera en Cultura en Laurín de la Torre, que es solera, que tenemos aquí a su presidente, Ramón Linares, y... ay, no me acuerdo. ¿Es López Linares? ¿Ramón? Eso. Y la Asociación Folclórica y Cultural Solera es Señera. Nunca me lo he dicho, me ha salido un pequeño pareado en Laurín de la Torre en lo que es cultura y en lo que es llevar a Laurín a todo el mundo entero, con un orgullo enorme de que estén aquí representándola, tanto Ramón como otros compañeros. Luego tenemos a una asociación muy reciente, muy joven, pero que está haciendo una labor maravillosa, que es la Asociación de Vecinos en Lucha de La Vega, que tenemos aquí a Mari Carmen Mestanza. Ayer mismo estuvimos en el Parlamento andaluz, una representación de ellos. Están haciendo una lucha maravillosa, defendiendo no solo a la Vega de Mestanza, sino a la Vega laurina, que tan necesaria es, que la defendamos, porque Laurín, no nos olvidemos, siempre ha sido un pueblo de la Málaga rural. Aunque ahora se haya convertido en una ciudad dormitorio, tenemos que seguir defendiendo esa agricultura que siempre ha tenido aquí, esa tradición y esa cultura arraigada a la tierra.
Así que muchísimas gracias. Y, cómo no, a la asociación que antes nombraba Eduardo, por cierto, le agradezco muchísimo a Eduardo sus palabras. Él sabe que si no tenemos la fortuna de sacar 6 concejales, ojalá que sí, le vamos a echar muchísimo de menos, no solo nosotros en el grupo municipal, sino el pueblo de Alaurín, que lo decía ahora Tristán. Todos sabíamos de la valía de Eduardo, pero cuando trabajas en el día a día con él y cuando ves las caras incluso de gente de otras formaciones políticas, de otros concejales y concejalas, la cara de admiración con la que miran a Eduardo, con la que le escuchan, la atención con la que escuchan sus palabras, es el reconocimiento de que saben que está diciendo la verdad y saben que en cuestión medioambiental, no solo medioambiental, pero especialmente, Eduardo estaba diciendo lo que todo el mundo debería siempre tener en cuenta. Era la voz de la conciencia de muchísimos alaurinos y alaurinas. Y, como digo, él es presidente de la asociación hermana, no solo de Izquierda Unida, sino de toda la izquierda de verdad alaurina, que es la plataforma en defensa de la salud y la sierra, que yo mismo soy socio hace muchos años, a la que tanto hay que agradecer por parte de nuestro pueblo, Alaurín de la Torre, porque ha conseguido muchísimas cosas y seguirá consiguiéndolas. Bueno, terminados los agradecimientos, ayer mismo, como os decía, fuimos al Parlamento andaluz y me vino a la cabeza, recordé unas frases que decía en cada debate de las anteriores elecciones andaluzas, las últimas que se celebraron, de este ciclo político que va a durar bastante. Nuestra candidata Isma Nieto, a la que tuvimos la fortuna ayer de estar un ratito con ella, tuvo la deferencia y el detalle de venir a saludar a todos los vecinos de La Vega y se comprometió a que va a llegar al máximo de lo que pueda y más en defensa de La Vega y parando la injusticia que se pretende hacer con la ampliación de la depuradora en los terrenos precisamente de Mestanza. Y es que me acuerdo que siempre habría los debates, todas las intervenciones, Isma Nieto diciendo dejémonos de alaracas y de tonterías y vayamos a lo importante que son las cosas de comer, decía ella en plan muy andaluz, muy andaluza, que nos gusta también reivindicar nuestro acento andaluz. Y es verdad, las cosas de comer no son solo expresamente, literalmente, las cosas de comer, sino las cosas importantes que son imprescindibles en nuestro día a día. Y de eso es de lo que yo quiero haceros una referencia de qué es lo que defiende nuestra candidatura de Izquierda Unida, Verde Equo, Iniciativa por el Pueblo Andaluz y Más País. Veréis, hay 5 puntos fundamentales que estamos haciendo campaña sobre ellos, hay muchos más importantes, pero en estos 5 puntos nos queremos centrar siempre porque son esos, especialmente, en los que nos va la vida en ellos. Tenemos en Alaurín muchas carencias de hace mucho tiempo y cada vez se van acrecentando más. Lo que tenemos que hacer es tomar medidas urgentes con un gobierno en el que todo el pueblo esté detrás nuestra para exigir cosas que sabéis que desde una izquierda real de verdad tenemos que defender con valentía, anteponiendo los intereses de todo el mundo por encima siempre de los intereses de unos pocos. Antes hablaba Florin precisamente de eso. Y es, en primer lugar, si queremos que nuestros hijos, bueno, los de hoy, los del futuro y especialmente también las personas que están más necesitadas de una vivienda digna en Alaurín de la Torre puedan quedarse a vivir aquí en nuestro municipio. Muchas gracias, eso. Es que se tiene que ir la tele a otro acto. Estamos hoy ahí overbooking por todos lados. Muchísimas gracias a Torrevisión, tanto a Jesús como a Mary. Si queremos, decía, que nuestra gente se quede a vivir aquí en Alaurín de la Torre, donde queremos todos seguir viviendo, todas las personas que estamos aquí, tenemos que, de una manera urgente, en cuanto entremos en el gobierno, hacer un plan de vivienda para no dejar a nadie fuera de juego, para no dejar a nadie sin esa vivienda digna, realmente accesible, que necesitan todos los alaurinos y las alaurinas, porque ahora mismo es literalmente imposible vivir aquí. Unos alquileres que alcanzan ya, superan los 850 euros. Yo os lo digo muchas veces, interinos, maestros y maestras interinos que llegan a mi colegio se ven absolutamente desbordados, agobiados, porque no consiguen encontrar un rinconcito donde quedarse a vivir en Alaurín. Y eso no es baladí, no es porque sí, no es casualidad. Eso es el resultado de unas políticas que nos han ido llevando a una situación insostenible. Porque aquí la persona que ha estado gobernando durante los últimos casi 27 años, lo único que ha mirado es por el interés de unos pocos, de los promotores y de los constructores,
al que ha dejado barra libre, a los que ha dejado barra libre a construir sin pensar en quién podía acceder a esa vivienda. Ahora mismo, si la situación era difícil en años anteriores, después de estas dos crisis, la situación se ha vuelto insostenible. Y como este equipo de gobierno, después de 27 años, no hace ni una sola, prácticamente ni una sola vivienda social, somos nosotros los que vamos a hacer ese plan plurianual de vivienda en lo que realmente, bajo, eso sí, un estudio exhaustivo de las condiciones familiares de todas las personas que reclamen esa vivienda, poder vivir en esas viviendas dignas, como digo, se haga un listado y se haga unas prioridades, pero desde luego que no se quede ningún alaurino y alaurina, y especialmente jóvenes, sin ese acceso a una vivienda para poder disfrutar de su pueblo durante mucho tiempo. Unido a un urbanismo justo y sostenible. El modelo de ciudad que nosotros queremos es un modelo de ciudad de progreso sostenible, de progreso con mayúsculas, no solo de ese que nos vende el capitalismo de crecer, crecer y crecer sin mirar a dónde y sin fin. Nosotros decimos que el urbanismo tiene que ser apoyado y en beneficio de todos y cada uno de los alaurinos y las alaurinas. El modelo especulativo tiene que quedarse ya atrás y tiene que olvidarse, señor Laurín de la Torre. Llevamos muchísimos años en los que solo se mira ese modelo de ciudad en la que el interés de unos pocos marca las deficiencias de todos los demás, la demás ciudadanía, de toda la ciudadanía. Y en él están también incluidos dos proyectos que, desde luego, como nosotros, yo estoy convencido, vamos a poder gobernar, vamos desde el primer momento a eliminar y un no rotundo por nuestra parte. Un no rotundo porque hay un sí rotundo, otra cosa. Nosotros, nuestra campaña está siendo todo el tiempo en positivo, pero también para decir una cosa en positivo tenemos que mostrar ese otro lado que hasta ahora se ha ido haciendo en el ayuntamiento y, lógicamente, que queremos que no vuelva a mantenerse. La depuradora y la ciudad portuaria son proyectos que nos llevan directamente al caos absoluto. No lo decimos en plan alarmista, lo decimos de manera muy realista. El construir la ampliación de la depuradora, la EDAR Málaga Norte, en la Vega de Mestanza es la peor de las decisiones que se tienen que tomar. Por supuesto que estamos totalmente a favor de que se construya una depuradora. Es imprescindible. Llevamos 20 años reclamándonos a Europa que hagamos esas depuradoras, y la nuestra es una de las que es más urgente. Y, por supuesto, que abogamos por hacerla cuanto antes, pero no en un sitio donde tiene mínimo tres, nosotros insistimos en 3 errores de bulto tremendos que todavía nos quedamos perplejos cómo se ha podido plantear siquiera el hacerla ahí. Primero, porque es una zona claramente inundable. No es que lo digamos nosotros, es que en el momento que ojalá, se había previsto ahora que estuviera 3 o 4 días lloviendo, ¿verdad, Mari Carmen? Desgraciadamente caen 4 gotas porque el cambio climático, como decía Floren, ha llegado hace tiempo. Pero en el momento que llueve aquí torrencialmente, que también lo decía antes Floren, que llueve poco y cuando lo hace de manera torrencial, esa vega, que está justo pegada al cauce del río Guadalhorce, el río más importante de la provincia, se inunda entera, por completo. Fijaros si ellos saben que es inundable, que plantean un proyecto absolutamente descomunal, carísimo, que tiene que subir 4 metros, durante una barrera de 400 metros, subirla 4 metros de altura, porque ellos saben que es inundable y entonces para que no se inunde la depuradora tienen que hacer eso. ¿Sabéis cuánto aumenta el precio de la depuradora de ahí, de construirla ahí, a hacerla en cualquiera de los otros de los sitios? 4 veces más, lo multiplicamos por 4. Si en cualquiera otra de las ubicaciones, que nosotros decimos que la mejor es al lado, justo pegado, los terrenos que están al lado de la actual depuradora, casi la desembocadura de Guadalhorce, al lado del polígono, allí costaría unos 30 o 40 millones. Cuando quisieran hacer esta depuradora, sobrepasaría los 200. Luego ahí os he dicho 2 razones. Una, terreno inundable. 2, para solventar esa, entre comillas, inundabilidad. Solventar es lo que está entre comillas, la inundabilidad, ¿no? Habría que aumentar los costes en más de 200 millones. No hay problema. Ya se ha encargado el señor Joaquín Villanova de que los amigos de siempre, entre ellos Sando, se pudieran encargar de la construcción de esa depuradora. Más de lo mismo. Pero yo no me paro mucho a hablar del equipo de gobierno actual. Luego, hay un problema todavía más fuerte, más grande, más tremendo, más grave, y es que te implicaría cortar 20.000 árboles de una vega absolutamente fértil que está dando frutos desde hace más de 100 años. No es, como decía antes, no es la única vega fértil de Alaurín, ni mucho menos todavía. Ojalá quedan muchas más, quedan algunas más.
Queda en Torralquería, queda en Alquería, queda Peñón Zapata. Pero el hecho de que se quieran cortar 20.000 árboles de una de ellas nos supone la aberración ecológica, yo creo que de las más grandes que ha habido en Andalucía, sin duda, por no decir en toda España, en los últimos 20 o 30 años. Y el segundo proyecto, que va unido al de donde querer hacer la depuradora en la Vega de Mestanza, que yo siempre he dicho a todos los vecinos que es un daño colateral que quiere hacer Joaquín, que quiere permitir hacer, es porque eso le facilitaría construir la ciudad aeroportuaria, que eso ya sí que nos lleva al abismo, es decir, nos lleva de verdad a la situación más caótica que podría plantearse en Olín de la Torre. Espero que nunca se lleve a cabo, porque solo esconde una cosa. El proyecto de la ciudad aeroportuaria solo esconde que, como se ha quedado sin terreno urbano para construir, porque veréis que prácticamente están metidos en la sierra, en la garpa arriba, ya más era meterse directamente en roca, en pendiente, al no tener más terreno, hace tiempo que pensaron, bueno, pues no nos queda otra que recalificar terrenos rústicos a urbanos. Y eso es lo único que esconde este supuesto proyecto de ciudad aeroportuaria. Pegar el último gran pelotazo urbanístico, recalificando terrenos, un total del tercio de lo que ya está construido en Alaurín, recalificarlo y convertirlo en urbano y en industrial. Supuestamente para meter ahí a grandes multinacionales y empresas que crearan desarrollo. Es absolutamente falso. Mentira, si queréis que lo diga en un plan un poquito más grosero. Eso lo único que esconde es construir 3.000 viviendas como poco, de entrada. Y supondría gasto adicional a nuestro ayuntamiento de 25 millones de euros. Que eso nunca habla, señor Villanueva, de eso. Lo que nos costaría y lo que perderíamos. Perderíamos también mucha de la vega, total, casi entera de la vega de Zapata, el Peñón. Perderíamos calidad de vida porque imaginaros que ya somos 50.000 alaurinos, la cantidad de problemas que tenemos con centros de salud absolutamente desbordados, casi desde que nació centros educativos, carreteras, la cantidad de problemas, la escasez de agua tan brutal que tenemos, el acuífero está prácticamente seco. Todo eso, aparte de lo que ya estamos y es una situación prácticamente sostenible, supondría meter mínimo 20.000 personas más aquí. Eso es un proyecto absolutamente, ya digo, nos llevaría al abismo y a destruir un Alaurín tan precioso que siempre hemos conocido. Luego, nosotros, por supuesto, como política de izquierda, claro que defendemos tanto lo público como los impuestos, porque son los que nos permiten hacer tantas y tantas cosas públicas para toda la ciudadanía. Pero es que aquí los impuestos están absolutamente desbordados. Tenemos, yo creo, uno de los IBI más altos de toda la provincia. Tenemos unas tasas de agua absolutamente desorbitadas. Tenemos una cantidad de impuestos. Bueno, os digo una cosa. Después de las elecciones, de estas elecciones pasadas municipales, un detalle nada más, que eso tanto Eduardo como yo fue una de las primeras cosas que denunciamos. El señor alcalde, justo después de las elecciones, se lo guardó bajo la manga, porque inmediatamente después del resultado de las elecciones subió un 10% de media, nada más que el IBI, el impuesto de circulación de vehículos. Un 10%. Curiosamente nunca lo dijo en campaña, pero lo hizo inmediatamente que llegó. Eso lo notamos todos, estamos ahogados, no solo por las hipotecas, que es otro tema, que el tema de los bancos, de los abusos bancarios, sino porque aquí encima nos estrujan mucho más. La situación de muchísimas familias es prácticamente insostenible. Hubo cantidad de desahucios, no os podéis imaginar cuántos, en las urbanizaciones, históricas, en la crisis anterior, la crisis económica cuando nos gobernaba el PP, muchísimos en Alaurín. Las familias son familias trabajadoras. Cuando dice el señor alcalde que esto no es un pueblo patieso, nos falta el respeto a todos los alaurinos y a las alaurinas. Somos un pueblo de trabajadores. Y los trabajadores, con los sueldos que tenemos, por mucho que afortunadamente haya un gobierno ahora que haya subido en un porcentaje altísimo el salario mínimo interprofesional, los salarios aquí siguen siendo bajos para la cantidad de pagos que tenemos que hacer, que afrontar. Ante eso nosotros decimos impuestos, por supuesto, para fortalecer lo público, pero impuestos que sean acordes a lo que puedan pagar los alaurinos y las alaurinas. El transporte y la movilidad, que la ha citado precisamente Tristán, nosotros reivindicamos sí o sí que venga el tren ya. Se exige a la Junta de Andalucía desde primera hora que como zona metropolitana, ya que tenemos todas las cosas negativas que impone una ciudad dormitorio pegada a Málaga, una gran capital, necesitamos por lo menos que haya las ventajas que requiere una área metropolitana. Una de ellas, el metro o el tren, lo que digan los técnicos que es el mejor de los casos, de las posibilidades. Pero desde luego desde ya, mientras
nos aseguramos de que viene el tren, es indudable que hay que aumentar las líneas de autobús. Pero una línea de autobús mucho más continua, mientras tengamos los atascos que tenemos continuamente en la carretera, desgraciadamente el alivio será menor, pero desde luego hay que seguir apostando por ello. Luego, en el agua ya lo han comentado los compañeros, lo he dicho yo ahora, un tema fundamental que habrá que cuidar. Lo que no puede ser es que sigamos plantando aguacate y que sigamos construyendo y que esto sea un desarrollismo, como decía antes Eduardo, que nos lleve a la situación insostenible de que el acuífero no tiene agua. Y desde el equipo de gobierno se nos dice que van a traer agua de los pantanos, de las desaladoras de todos sitios. Señor mío, si no llueve, tendremos que buscar, el agua la podrás buscar, como decía Eduardo el otro día en el pleno, hasta desde el Ebro. Como planteaban, ¿os acordáis cuando el señor Aznar decía de hacer trasvase de agua? Y decía Eduardo muy bien, dice que los ríos tienen que llevar agua. Los ríos del norte, de la mitad del norte española, tienen que llevar agua, que tampoco eso es cuestión de... Es decir, buscan excusas, mil excusas para no reconocer lo que decía Florín. Y es que el problema es estructural, con lo cual hay que buscar soluciones estructurales. Y aquí, desde luego, una de las soluciones primeras es cuidar bien el agua que tenemos, la poquita agua que tenemos. Y eso requerirá hacer un consumo responsable y, desde luego, no castigar a las familias. Fijaros qué detalle más curioso, que las tasas del agua, cuando la subieron, insistíamos también mucho, Eduardo y yo, han subido el tramo más caro, que casi todos los alaurinos, como no tienen en cuenta el número de personas que viven en cada familia, vamos al cuarto tramo. Ahí se lo aumentaron en porcentaje. Porcentaje alto. Sin embargo, ¿sabéis lo que no aumentaron? El gasto de las industrias, el gasto industrial, el gasto de las empresas, que es donde se va la mayoría del agua a Laurín. Aquí tenemos lavanderías que gastan un montón de agua, respetando muchísimo los negocios de cada uno, pero habrá que, si tenemos escasez, vamos a empezar o a atar un poquito el gasto o por lo menos encarecer quien gaste más agua. Tenemos a los viveros, tenemos a los aguacates, tenemos hasta una empresa que vende agua embotellada, agua pública de la que otra empresa, de una empresa, se lucra. Señores, si sobrara el agua, pues mira, nos lo podríamos plantear, pero en estas circunstancias habrá que poner pie en pared de una vez por todas. Y por último, un tema que no es ni mucho menos baladí, que es de lo más importante también, que es el tema del empleo. Y en esto hay mucha demagogia. Pero no hay nada más como sacar detalles y ejemplos claros de lo que ocurre en Alaurín. Mirad un detalle. Sabéis que en la plantilla municipal, bueno, no sabéis, algunos lo sabéis, pero otros no, la plantilla municipal, por lo menos casi todas las personas que trabajan para el ayuntamiento tienen su jornada de 40 horas semanales, 8 horas al día, ¿no? Más o menos. ¿Sabéis las únicas que nunca tienen, desde hace años, una jornada completa de 8 horas? ¿Cuáles son? Las limpiadoras de los centros educativos de infantil y primaria, que solo las tiene a 6 horas semanales y que además ninguna de ellas estabilizan el empleo. ¿Para qué? Lo digo porque es un caso muy sintomático de lo que nunca nosotros aceptaremos y desde luego cambiaremos nada más llegar al gobierno. Porque el alcalde lo que hace es jugar con el empleo y con la precariedad de las familias. Él prefiere tener a 30 mujeres rotando en una lista en la que trabajan 6 meses y luego vuelven al final de la lista y tienen que esperar 3 años hasta volver a trabajar de limpiadora. Prefiere tener a esas 30 mujeres, esas 30 familias en precario, esa migaja, porque es una migaja, antes que estabilizar algo tan importante como es la limpieza de los centros educativos. Os lo pongo como uno de los ejemplos de la política laboral de empleo que ha tenido hasta ahora este ayuntamiento. Igual que están todas las áreas, prácticamente todas las áreas del ayuntamiento deficitarias de personal. Y luego, por no hablar del enchufismo, del clientelismo que ha habido aquí durante los últimos 27 años, en los que el señor alcalde se jactaba y se jacta de que muchos, la mayoría de los empleados, le deben tener su puesto de trabajo a que él los ha colocado. Eso es denigrar la profesionalidad y la dignidad de las personas. Lo que hay que hacer es sacar todos los puestos de trabajo que sean necesarios en nuestro ayuntamiento, sacarlos a concurso de oposición, que todos los alaurinos y las alaurinas puedan aspirar a trabajar en su ayuntamiento de manera digna, de manera con buenos sueldos. La inmensa mayoría de los trabajadores municipales no llegan casi a 1.000 euros. Es alucinante. ¿Qué familia puede vivir con 1.000 euros hoy por hoy? Y en segundo lugar, o en tercer lugar, el hecho de esa precariedad que prácticamente no estabiliza a la plantilla. Nosotros lo que reivindicamos inmediatamente nada más llegar al gobierno es sentarnos con los sindicatos y ver
qué puestos son los más necesarios, que los hay, no para que entre más gente a trabajar solo, sino para que el servicio que necesita la Laurina, el servicio público, se dé con la calidad que necesitan. Que la plantilla municipal hace una labor maravillosa. Están haciendo auténticos encajes de bolillo por dar el servicio que necesita la ciudadanía, pero aún así se quedan cortos. Un segundo ejemplo que nosotros reivindicamos de hace muchísimo tiempo y que incluso hay otros trabajadores que nos critican, pero es porque es muy sintomático. La Policía Municipal. Tenemos un problema enorme de seguridad en Alhaurín de la Torre. Para una población de 50.000 habitantes deberíamos tener, no que lo diga Izquierda Unida, no que lo diga nuestra coalición, Verdes, ECUO e Iniciativa del Pueblo Andaluz, no es que lo digan todos los partidos de izquierda y en la izquierda real que representamos nuestros partidos, es que lo dice tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de la que curiosamente nuestro alcalde es vicepresidente, como le dice la propia Unión Europea. Necesitaríamos ahora mismo para 50.000 personas 75 policías municipales. ¿Sabéis la plantilla que hay en las calles? 19. Y es que ocurre como el resto de la plantilla municipal, que como no se han ido reponiendo las jubilaciones, si ya de por sí teníamos una plantilla para 30.000 habitantes, en los últimos 20 años hemos llegado a 50.000 y lo que te podría rondar Morena si siguiera este equipo de gobierno. Y además, gracias al gobierno del señor Rajoy, por cierto, este alcalde estaba entonces también de diputado nacional, que votaron, os acordáis, el techo de gasto y entre ellos que no se repusieran siquiera las jubilaciones, pues nos encontramos que hay una plantilla absolutamente diezmada. Así que nosotros reivindicamos que como empleo público lo primero que hay que hacer es ver las necesidades de cada área, contrataciones claras, transparentes, sin que nadie le tenga que deber nada a nadie, ganada en plenitud de condiciones como se debe hacer en toda contratación pública. Y luego, para el empleo privado, ni más ni menos que ayudar a aquellas empresas que de verdad apuesten por Alhaurín y lo hagan con unas condiciones laborales y económicas dignas para todos los trabajadores. Y por último, nosotros, no me quiero extender ya demasiado porque creo que llevo ya más tiempo de la cuenta, la remunicipalización de servicios también es clave. Están muchísimos servicios esenciales de Alhaurín de la Torre privatizados, por lo menos en su gestión. Que las guarderías, que los centros de mayores, que la limpieza viaria, que los jardines, todos esos servicios estén privatizados, es una auténtica vergüenza. Porque no hay nada más que asegure la calidad de un servicio, el que sea público, con control desde las instituciones públicas de a quién se contrata, en qué condiciones y con qué calidad del servicio, porque no se convierta todo en un negocio, muchísimo menos en lo público. Y por último, esa máxima cobertura social de personas en riesgo de exclusión. Como os decía, es fundamental que ningún alhaurino o alhaurina se quede atrás. Y ya termino, veréis. Nos queda una semana de campaña. Una semana que los que llevamos, antes se lo decía a Florin y a Mar, por Dios, que ellos se están moviendo en toda España, en toda Andalucía, Mar, y es verdad que cansa, pero no nos cansamos, estamos muy ilusionados en que estas elecciones tienen que ser clave para que la ciudadanía, en nuestro caso la ciudadanía laurina, recupere la ilusión, recupere su pueblo, recupere la dignidad como pueblo, como sociedad, en la que todo el mundo quepa, en la que nadie se quede atrás. Nuestra candidatura, desde luego, tiene, yo creo que todo lo que necesita precisamente ahora Alhaurín de la Torre, que es ni más ni menos una ilusión inmensa, una capacidad de trabajo a prueba de bomba, que antes lo decía también Eduardo, tenemos experiencia, tenemos honradez, tenemos una coherencia a prueba de bomba. Cuando no hemos tenido que quedar solos, no hemos quedado solos porque sabíamos que llevábamos la razón y luego el tiempo nos la ha dado siempre. Y tenemos además la valentía, como os decía antes, recuerdo siempre aquel lema de campaña que tuvimos, que se le ocurrió a Carlos Carmona, que está aquí con nosotros, de políticas valientes para tiempos difíciles, sigue siendo actual 100%. Esa valentía la tiene nuestra candidatura. Así que lo único que nos queda, que sí que lo palpamos, yo creo, en estas elecciones, es transmitir esa ilusión a la gente. La gente está harta del mismo gobierno que nos lleva a una situación nada agradable. La gente lo que está ilusionada en que haya otros proyectos políticos que recuperen precisamente la vida que siempre tuvimos en aquellos años y que tan necesaria es especialmente para nuestra juventud. Así que vayamos con el boca a boca, que es la mejor manera. Independientemente, estamos en una época de redes sociales, de todo por Internet. No hay nada como el boca a boca. Como decirle a la gente, oye, que hay un proyecto ilusionante al máximo, que no va a dejar a nadie atrás,
que hay que apostar por ello y, como decimos en nuestro lema de campaña, atrévete porque es tu futuro, es nuestro futuro. Muchísimas gracias a todos.